Y bien, ya estamos de regreso después de ese comienzo musical acá en Enlace USACH y preparados para nuestro panel del día de hoy, para cerrar esta semana que hemos tenido, para variar, hartos antecedentes en torno al proceso constitucional, no solamente la entrega por parte del Consejo de la propuesta al presidente Gabriel Boric, sino que ya estamos empezando a atisbar de qué manera se van a estar estableciendo las campañas, los eventuales rostros, quienes no van a estar, quienes sí van a estar, quienes van a apoyar cada uno de esos trabajos, y es lo que queremos empezar a conversar con nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña la directora de comunicaciones de Pivotes, Macarena Cox. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, y también está con nosotros el periodista editor de C80.cl y gestor cultural Daniel Segers, que también ya está listo para comentar con nosotros. Daniel, como siempre, gracias por estar aquí también. Gracias, Rodrigo, un agrado siempre estar acá, sobre todo para conversar, que es lo que nos interesa. Lo mejor es conversar, como decía cierto programa de televisión hace muchos años. Oigan, quedémonos con lo que se viene de aquí en adelante. Ya no han sido pocos los medios de prensa que ya están empezando a dar cuenta de las estrategias que van a empezar a manejar los distintos comandos que se vayan formando al alero del a favor o el en contra. Desde la perspectiva de lo que es el oficialismo, ya tenemos equipos que se están afinando, agencia que se ha fichado, se está trabajando efectivamente con una agencia, 1984, en lo que es la campaña, y hay algunos nombres destacados que están reforzando el trabajo de lo que va a ser entonces este comando. Por acá centros de estudio que están surgiendo, nombres conocidos como Ricardo Solari, por ejemplo, por citar algunos. Y por otro lado, a la hora de observar el a favor, se está generando un primer acto con mujeres, por ahí se está tratando de ver la posibilidad de contar con Evelyn Matei dentro de ese planteamiento. Sin embargo, ahí la alcaldesa de Providencia ya estaba planteando de que no tiene mucho tiempo para dedicarse a otra cosa que no sea la labor de alcaldesa, un poco tal vez desmarcándose y invitándonos a su vez a empezar a comentar cómo estamos observando entonces estos procesos. Macarena, parto contigo. ¿Cómo estás siguiendo efectivamente la forma en que se están estableciendo los hechos y el trabajo que viene de aquí en adelante para los distintos comandos? El tema de los liderazgos yo creo que también va a ser clave. Sí. Bueno, nosotros estamos siguiendo el proceso bien de cerca. Hay que destacar que todavía está todo muy diluido, más allá de que la campaña sabemos que comenzó hace ya bastante rato. Sí. Pero hay que destacar sí que la sociedad civil todavía no está muy entusiasmada con el texto, pero sí en el fondo está un poco agotada de todos los conflictos que ha traído el proceso constituyente. Entonces yo creo que de partida hay que partir diciendo que la mejor estrategia aquí para la izquierda o para los que estén apoyando en el fondo el rechazo a este texto es dando garantías de que este proceso se cierre aquí, gane la opción que gane, ¿ya? De lo contrario, yo creo que viendo las últimas encuestas, es muy posible que un porcentaje importante de los indecisos se vaya a la favor solamente para poder terminar con el proceso. O sea, hay que ver que las últimas semanas la encuesta Academ, solamente esa opción subió unos 6 puntos. Pero hace unos días salió la encuesta Criteria y estaba demostrando que el rechazo también estaba bajando. Entonces, por eso mismo, hay que partir diciendo que bueno, la campaña de la favor igual ya parte con harta ventaja, sobre todo por la construcción del relato. O sea, en el fondo es una campaña que hoy día va a poder sintonizar con los problemas de la gente. En el fondo uno puede demostrar que hay un texto que te da estabilidad, que te da libertad, que te da seguridad, que exige que haya menos políticos, ¿ya? Y básicamente a través de la estrategia de campaña yo creo que en el fondo están un poco repitiendo la tónica de lo que fue la campaña del rechazo pasado, que es algo que ya fue probado, que fue exitoso. Están volviendo con la campaña ciudadana, que hayan hartas organizaciones, principalmente las iniciativas populares de norma que estuvieron liderando. Sí, ustedes estuvieron también con algunos apuntes también dentro del trabajo del Consejo. Sí, bueno, ya sabemos que convocaron, por ejemplo, a Salud Libre, Con Mi Plata No, etcétera. Y obviamente el mundo político va a estar esta vez más resguardado en un segundo plano, y yo creo que es bien difícil que vamos a la Evelyn Matei en las próximas semanas. Creo que sería un error también pensando en esa campaña, pero sí, de todas maneras yo estoy segurísima que la vamos a ver desplegada cuando esto ya esté andando, recorriendo el país junto a José Antonio Kast y junto a otros también, por cierto, líderes, porque en la clase política finalmente no se puede quedar aparte. Exacto. De hecho, Kast el día de ayer ya aparecía en el Mercurio
propósito de un video que grabó con un mensaje donde estaba exponiendo las razones para votar a favor, así que ya se está sumando de una u otra forma. Daniel, recojamos parte también de lo que ha planteado Macarena en torno a no solamente las estrategias, sino que el grado de avance que tienen cada una de esas propuestas. Ahí nos decía que a favor ya tiene bastante estructurada su propuesta, en contrapartida de en contra, que vemos que se están apareciendo los nombres, pero todavía no vemos una estrategia clara. ¿Cómo lo ves tú? Y hay otro punto que quiero incorporar y que también te lo voy a plantear a ti, Macarena, y que tiene que ver con las temáticas que se van a abordar. Es imposible englobar todo lo que es la propuesta constitucional para llegar a la ciudadanía, y eso va a obligar a tocar algunos temas específicos, pero ahí te quiero escuchar también. Sí, yo estoy más bien apocalíptico que integrado con todo, y perdónenme, porque me parece que es una época muy difícil para hacer cualquier tipo de campaña política. Y me parece que es difícil, primero porque el objeto de campaña, ¿no? El objeto que se pone en exhibición y en circulación es difuso, ¿no? Es un texto que ya sabemos, no toda la gente lee, hay matices respecto de opiniones, y los actores de ambas opciones empiezan también a reagruparse, a reacomodarse, cosa que empieza a desdibujarse de lo que... Y hoy en día, sobre todo, me parece que una campaña política, como cualquier campaña, incluso publicitaria en general, tiene que serlo y parecerlo. Y en eso estamos muy al debe. En este periodo bien extremo y bien intenso de elecciones que venimos viviendo desde el 2019 en adelante. ¿En las dos veredas te refieres? Me refiero a las dos veredas y me refiero desde la visión de la gente, del votante. En este periodo intenso de elecciones hemos tenido elecciones plebiscitos de entrada y de salida, presidencial y parlamentaria, de convencionales, de consejeros regionales, de concejales. Y ahora vamos por otro. O sea, me parece que en ese contexto se empieza, y quiero poner atención al del serlo también, porque me parece que hoy en día en la sociedad de hoy, me parece, yo como asesor de muchas cosas y de muchas empresas, no solamente privadas, de proyectos, me parece que la mejor política comunicacional es hacer las cosas bien hoy en día, nada más. O sea, si tú haces las cosas bien, planteas los objetivos, llenas las expectativas que prometiste, tu difusión de eso te va a seguir, ¿no? El problema está cuando podemos al revés, las cosas no están tan bien y tratamos de hacerlas parecer de lado y lado que están bien. Y en eso, lastre, perdóneme que vaya al detalle. Yo que vivo en regiones, por ejemplo, el sistema actual de financiamiento de las campañas políticas permite, por cierto, que las radios, ¿no es cierto?, vendan espacios, ¿no? Sí. Y eso desde Santiago no se alcanza a percibir. Tú paseas ahora, vas a empezar a pasear ahora por las regiones y vas a empezar, aparte de la campaña que está signada en espacios determinados, ¿no?, que son de campaña, empieza la confusión porque empiezan a aflorar los espacios pagados para todo tipo de representantes políticos y empiezas a oír unas entrevistas que son de campaña, pero en espacios que son de noticias, y nadie empieza a cuestionar en ninguna autoridad. Yo vengo yendo esto hace 4 años. Entonces, por una parte, el costo de campañas políticas es la degradación del sistema periodístico en regiones, ¿no? He visto colegas muy indignamente no haciendo su labor de periodista, sino que porque es la pega, porque qué sé yo, de entrevistas que son más bien una tribuna para la autoridad que se instala ahí a hablar sin ningún cuestionamiento. Público y reportaje. Yo que pertenezco al gremio audiovisual también, luego de las campañas uno empieza a ver en los grupos de audiovisual la cantidad de estafas, no pagos, y en eso mensaje para los señores productoras audiovisuales baratas y no tan baratas de todo tipo: por favor paguen a la gente, por favor cumplan sus compromisos laborales, porque hoy en día ya es imposible no hacerlo. Entonces, ¿qué empieza ese lastre, ¿no? Yo lo digo desde abajo. Entonces empieza a no creerse nada, ¿no? Entonces mi reflexión va en este sistema, en este actual. Claro, por cierto, podemos dar más matices. Incluso es tan raro que justamente ahora ya empezamos a transparentar cómo se manejan las estrategias. Perdón, pero ¿por qué a la gente hay que darle estrategias? ¿No? ¿Por qué ponemos un acto de mujeres? Porque las mujeres están ponderando bajo en una encuesta, porque vamos a reforzar eso. Incluso eso antes era de la trastienda, de quienes están manejando, pero ahora ya se expone a la gente, era lo mismo. Entonces, perdonen mi pesimismo y mi visión apocalíptica, pero me parece que hay un problema mayor aquí, que no lo hemos resuelto como sociedad, que tiene que ver con, obviamente, que estamos... Porque justamente la opción del apruebo es aprobamos, ¿qué? Una constitución que no a todo el mundo le gustó, aprobemos, es como ya terminemos esto luego, ¿no? Y ves el rechazo. ¿Rechazo para qué?
para volver a otro proceso. Entonces, cuando no está claro eso, sí, va a ganar el que tenga más presencia, va a ganar el que ocupe más una campaña. Ojo, es curioso que siga siendo y sigue siendo muy importante la franja televisiva, cuando hay millones de espacios más, ¿no? Y nos centramos ahí, pero está la vía pública, los eventos, los voceros. Entonces, sí, probablemente se va a inclinar más para allá o más para acá, mientras ya sabemos, la gente está muy educada a la repetición, a la hiperrepetición, Sí, pero la reflexión de fondo me parece que no están tan bien las cosas como para que la venta funcione de manera tan genial. Macarena, a la luz de lo que plantea Daniel, importante tomar en cuenta el factor del hastío. Ahí nos enumeraba todas las elecciones que hemos tenido durante estos últimos años. Ese es un factor importante. Y lo otro que también lo dejaba entrever cuando le hacía la consulta a Daniel, que tiene que ver con la manera en que se va a entregar el mensaje de una campaña por parte de los comandos. Hace algunas semanas atrás conversábamos con Macarena Segovia, académica de acá de la Universidad de Santiago, quien estuvo también durante mucho tiempo en CEP, y ella efectivamente decía, se va a tener que llegar a ese sector de la población que con voto voluntario dieron cuenta que son un sector poco predecible y tratar de llegar con ellos con un mensaje que sea más cotidiano. Claro. Tal vez no con temáticas constitucionales demasiado áridas, pero sí aquellas que le hagan sentido en su diario vivir. Y de esos hay bastantes por las características que asumió la propuesta. Quiero entrar en eso y también incorporar lo que plantea Daniel en torno al pesimismo, porque hay que sumar aquello, el pesimismo, el hastío. Y además vamos a estar con Navidad a la vuelta de la esquina. Claro, y Teletón. Es que por eso es tan importante que en el fondo los que hoy día están por la campaña del rechazo den garantías de que este proceso se termina acá, porque la gente necesita ya recuperar la certidumbre. Por otro lado, yo creo que aquí hay dos focos. Uno, que el apruebo en el fondo va a tratar a toda costa de que esto no se presidencialice, porque no le va a convenir a ninguno de sus candidatos, pero sí, yo creo que van a caer en la tentación de convertir esto en un referéndum al gobierno del presidente Boric, que ha tenido una instalación bastante débil, bastante criticada. Se ha tenido hartos comillas referéndum además. Y sobre todo con todos los últimos casos de corrupción que se están investigando, también en el fondo es un impulso para la prueba. Y por otro lado, tiene que ver también con el tema de cómo llegar a la ciudadanía. Y por eso, más allá de que las estrategias se pongan, en el fondo se demuestren así tal cual, en el fondo, claro, nosotros tenemos que pensar cómo conectamos con las personas que hoy día no están creyendo en nuestro texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el rechazo van a combatir ciegamente el tema de la falta de los derechos sociales, que es una constitución que en el fondo busca privatizar y hacer más ricos los más ricos, siempre la lucha de clase. Y lo otro es, en el fondo, cómo se degrada a las mujeres en este nuevo texto. Entonces, esa es la razón, básicamente, de por qué hoy día están convocando voceras de que sean mujeres para hablar de los temas sociales y cómo en el fondo se enfrentan estos flancos. Primero, en el fondo, dando garantías de que el aborto en 3 causales va a estar consagrado en el texto. También el tema de los sueldos para hombres y mujeres que sean el mismo por el mismo tipo de trabajo, pero también hablarle a las familias, o sea, la sala cuna universal, que es algo que la gente viene pidiendo hace tanto tiempo. ¿Y por qué tiene que estar consagrado en un texto constitucional cuando debiese ser algo de sentido común? Pero en el fondo es algo que hay que abordarlo. Pero también tenemos el flanco de los jóvenes. En el fondo, cuando uno lee el texto, hay muchos temas, sobre todo los más económicos, que tienden a ser bien impopulares entre ellos. Entonces también hay que llegar a ellos. Ahora se está hablando mucho, por ejemplo, de la autonomía del Banco Central, pero ¿en qué se traduce eso? Para la gente que en el fondo quiere llegar a fin de mes. Entonces ahí va a haber que hacer varias bajadas, pero que también yo creo que parten con esta ventaja que yo les decía, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos sociales, esta Constitución ya tiene todos los derechos que tiene la actual Constitución y además agrega derechos nuevos. Entonces, por eso como que yo digo que hoy día el relato de la campaña del rechazo está un poco débil, va a ser un poco más complejo, y sobre todo también pensando en que en el fondo, cuando el presidente Boric hace unos años atrás decía que cualquier texto era mejor que uno que construido por 4 generales, hoy día va a ser súper complejo para ellos construir un relato y encontrar voceros que tengan que defender o al menos justificar lo que es la Constitución del 80. Entonces ellos ya parten con una desventaja importante. Otra cosa que también en el fondo de la Favor tiene que promover de todas maneras, que es si uno ve las encuestas, ¿cuál es la primera urgencia ciudadana? La seguridad. Entonces hoy día tenemos un texto que por primera vez tiene la Defensoría de las Víctimas y también combate la migración irregular. Entonces son en el fondo como sintonizan en el fondo con los dolores del día a día de las personas. Y además, otra cosa que la contingencia, la coyuntura en el fondo viene a levantar el texto continuamente, es la modernización del Estado. O sea,
En junio, cuando estalló el caso de Democracia Viva, automáticamente 18.000 personas empezaron a pedir el Estado sin pituto. Y hoy día es un eslogan que se convirtió en una de las iniciativas populares de norma impulsada por Pivotes, que fue entre las más populares, pero también es un eslogan que hoy día se ha consagrado y uno lo puede ver en las redes sociales. Y hoy día estaba revisando algunas gráficas de la prueba y ya está, por un Chile sin pituto. Entonces es algo que en el fondo entra en la gente, con la que la gente sintoniza. También, por ejemplo, hoy día estamos viendo el tema de los notarios. La hermana de Raúl Leiva, que tenía sobrinas, hermanas, no sé qué, tantos familiares que eran notarios, pero que además se tituló hace 3 años. Y que además es hermano de un diputado socialista. Entonces la gente que está en su casa dice, oye, pero ¿cómo es posible que no tengamos una administración pública que esté al servicio de las personas, que sea profesional, meritocrático? Y ahí entra el actual ministro de Justicia, que dice, ok, a mí no me gusta cómo en el fondo se está seleccionando, entonces, ok, avancemos, por ejemplo, a un sistema de alta dirección pública. Y eso es lo que en el fondo desde Pivotes, solo para cerrar, estamos tratando de impulsar, porque creemos que hoy día la Constitución es la única oportunidad que tenemos para poder consagrar cosas como la modernización del Estado, porque ni el Congreso, ni ningún gobierno que llegue va en el fondo a ponerlo en pauta, porque es muy difícil que ellos se autopongan límites de esa naturaleza. Daniel, ahí también entrar un poquito en parte de los elementos que nos aportaba Macarena, e ir también a su vez analizando las características que va a asumir la puesta en escena de esta campaña con estos temas que le hacen sentido a la gente, que están incorporados en la Constitución y que de repente también nos invitan a pensar en cuanto a cuán honesta puede ser una campaña, tomando en cuenta de que no vamos a poder abarcar todo. Sí, es que bueno, las campañas tienen distintos objetivos muchas veces, ¿no? O tienes que, y eso es lo complejo también, porque tienes que hacer confluir un montón de voceros distintos, tanto en los dos lados, digamos, ¿no? Los pactos, digamos. Y de alguna manera en el último tiempo, y este proceso último, ha sido también de alguna manera secuestrado por la clase solo política, que lo que me parece a mí es un error, en el sentido de que nuevamente empieza a perder sentido. Y me parece que lo que va a pasar, gane o no gane, digamos, porque que las cosas van a quedar tal cual a septiembre del 2019. Y por lo pronto, claro, es como pedir un crédito a plazo con mucho interés. O sea, ok, nos vamos a sacar el problema de encima, el hastío, el agotamiento, pero me parece que eso es peligroso para lo que viene para adelante. Si somos responsables políticamente, porque van a aflorar los mismos, o sea, en el sistema. Si la base no va a cambiar estructuralmente mucho más hacia ningún lado, ¿no? Y tanto con esta como con la actual, tú lo que puedes hacer de alguna manera de los dos lados educar. De hecho, el sitio que yo represento, que es C80.cl, partió con su gran eslogan, es lo que dice nos afecta, no solo del 80, cada constitución lo que dice, y era justamente cuando surgió hace una porrada de años atrás, era justamente a propósito de Evelyn Matei, cuando Evelyn Matei decía, gobierno de Bachelet 2, ¿por qué perdemos tiempo discutiendo de la Constitución si mañana la gente se tiene que levantar a trabajar igual? Y Bachelet 2 fue ridiculizada, fue bastante vilipendiada, ¿no? No así, fíjate, la gente que hizo procesos ciudadanos, lo hablamos la otra vez acá, mediante cabildos, donde hubo todo un trabajo articulado. La gente se organizó, no solo la gente de izquierda, las organizaciones, los sindicatos, los grupos de personas, los clubes de adulto mayor. Hubo un tremendo proceso articulado que no va a ser repetido, ciudadano, ¿no? Con un mandato claro, que no fue considerado, ¿no? Piñera 1 lo que hizo fue pescó eso, le quitó la urgencia. Y ojo que también le hicieron zancadillas en la interna. Y por supuesto, ¿no? O sea, y a la vuelta de la esquina en el gobierno de Piñera sucede todo esto. Por lo tanto, mi reflexión es, si nuevamente no nos fijamos en cómo esto tiene que ir de abajo hacia arriba, ¿no? En el sentido de que no el que lo haya nuevamente encauzado los partidos, aquí estamos justamente hablando, y de cómo se cuetea o cómo se lotea esto desde los partidos con alguna vocería, asesorías técnicas y demás, me parece que vamos a dar un salto directo a 2019, septiembre, y que por el momento, con algunos indicadores, alguna suerte, ¿no es cierto?, de precios internacionales, vamos a andar reguleque, recordando a otras nuevas actores parlamentarias. Pero la bomba de tiempo les va a estallar en breve a nuestros sobrinos menores, a nuestros hijos. ¿Te hace sentido entonces lo que decía el senador Quintana por ahí en un panel de Radios Amigas, donde efectivamente hablaba de los riesgos de que tengamos un estallido 2.0?
A mí me parece, o sea, si no hablamos, por ejemplo, de que hay servicios, lo hemos hablado también en este espacio, fundamentales para garantizar a la población, como transporte, educación, salud, en el que efectivamente debe garantizarse, más allá de las fluctuaciones del mercado, cómo la gente se provee, porque eso justamente genera dinamismo, eso es justamente movilidad, productividad, que la gente llegue en condiciones dignas de su casa a su trabajo, en la locomoción. Si no tiene dinero para eso y se lo deja solamente a la regulación de la competencia, a lo que me refiero, si no va a cambiar estructuralmente nada, y si efectivamente podemos poner algunos énfasis en el fomento del emprendimiento o en la seguridad o en medidas que son a lo mejor parte de los programas de gobierno, me parece que vamos a tener en breve, quizás no tan lejano, el mismo problema, pronto. Brevemente, para ir cerrando al menos este bloque, Macarena, no sé si ¿quieres comentar algo de lo que plantea Daniel recién? Sí, primero es que me acordaba de durante la campaña del rechazo el año pasado, como mucha gente de oposición actual decía, ¿cómo fue que no aprobamos en su minuto la de Bachelet? Justamente. Fueron un poco visionarios. Y porque tenía participación, estaba validada, y yo creo que parte de la mecha que encendió todo es cómo eso se fue a la basura, no fue considerado para nada, ni un poquito. Sí, lo que sí me pasa es que desde que se inició el proceso constituyente, el primero, siempre se nos ha hecho creer que aquí la Constitución viene a resolverlo todo. ¿Ya? El tema es que yo tiendo a pensar de que sí tenemos la oportunidad de hacer cambios estructurales profundos, pero los problemas principales que hoy día tiene Chile no los va a resolver, porque una constitución no va a garantizar que nosotros respetemos a nuestras autoridades, no va a garantizar de que terminemos con estas rupturas ideológicas que no nos permiten encauzar el país, no va a garantizar que respetemos a las autoridades democráticamente electas, ni tampoco que conduzcamos el diálogo. Eso es lo que lo garantiza es la clase política. Hoy día lo que necesitamos en el fondo es tener líderes, formar líderes que en el fondo sean capaces de anteponer a Chile por sobre sus intereses individuales. Lo mismo con los partidos políticos, y yo creo que en el fondo la gente sí está cansada de la certidumbre, pero también quiere volver a creer en la clase política, también quiere volver a creer en Chile y reencontrarse. Y yo creo que en el fondo cuando este proceso termine, nosotros tenemos que desafiarnos y empezar a trabajar en pos de eso. Y eso la Constitución no lo va a cambiar. Daniel, para cerrar el bloque. Yo lo que veo desde abajo, desde mi trabajo en regiones, con organizaciones, con grupos culturales, es que la gente está volviendo a creer en sí misma. Están volviendo a resolver sus problemas de la manera que puede, organizarse en comedores solidarios, en grupos de rescate o defensa del agua, en grupos de seguridad ciudadana pública, y me parece que el resultado de todo esto es eso, es como ese desencanto vuelve a mirar hacia el propio centro de acción de las personas, no hacia la megaestructura, porque han pasado ya 5 años, ¿no? Y los problemas siguen siendo los mismos y agudizados. Macarena, ¿querías apuntar algo? Sí, solo me gustaría agregar que para poder terminar también con no contribuir con el desencantamiento de las personas, es muy importante que la campaña actual del rechazo no caiga, por ejemplo, en la desinformación. Hoy día tenemos que recordar que el gobierno ha sido un férreo defensor de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que ha sido fuertemente criticada, pero que objetivamente busca regular y busca en el fondo asesorar para evitar desde la violencia digital hacia las mujeres y hacia la política, como también que la gente en el fondo se desinforme de la realidad. Entonces, ojalá el llamado es a que no vayan a caer en lo mismo y que en el fondo esta comisión logre posicionarse de buena manera por el bien de todos. De regreso acá en Enlace USACH, como cada mañana, por la 94.5, por la señal online de diario usach.cl y además en la señal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana. Hoy día con Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural, y con Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes. Daniel, me quiero quedar con algunos de los temas que establecía Macarena antes de irnos a la música. Respecto a las garantías luego del proceso, en torno a no volver tal vez a un nuevo proceso constitucional. Ya se ha planteado por el Ejecutivo que no debería haber un tercer proceso. Eso lo han cerrado absolutamente. Sin embargo, a nivel parlamentario no han sido pocos los que han dicho podemos llevar adelante ya sea reformas constitucionales o tal vez hacer uso de esa potestad que tiene el Congreso. ¿Cómo ves ese tema? También a propósito de lo que decía Macarena, temas que eventualmente se pueden ver como ley común y corriente
corriente en el Parlamento y que puedan zanjar temas vinculados a las pensiones, temas vinculados a la salud, aquellos que le preocupan a la gente, el mismo tema de seguridad. Y todo eso en el escenario de un mundo político que de repente nos desconcierta. En estos días, durante esta semana, tuvimos la votación del veto de la ley de usurpaciones, donde el PC se descolgó de la propuesta del Ejecutivo y por otro lado también Chile Vamos quedó apoyando la propuesta y republicanos también haciéndose de lado. ¿Qué seguridad y certeza también nos dan los sectores políticos de poder sacar adelante muchas propuestas? Es que técnicamente me parece que no hay ninguna, por más que queramos ponerle el sello final o por más que los actuales autoridades busquen un acuerdo y lo firmen, la historia lo ha demostrado, nada puede eso contra un nuevo estallido. Con un bogotazo, ¿no es cierto? Una revolución en África o en cualquier parte. No, los papeles son papeles, ¿no? Por lo tanto hay que actuar en base a acuerdos mayores. Por lo tanto ahí también creo que me parece peligroso que este último proceso haya sido de alguna manera apropiado por la clase política completa y entre ellos los partidos, insisto, lecciones de la anterior, más allá de las estridencias, sí tenía una participación y sí hubo un montón de autoridades que fueron no felizmente difundidas, pero me consta, yo siempre lo menciono, sí. Alvin Sandaya, constituyente de la sexta región, gente que sí hizo la pega y que venía de organizaciones y que no tenía, digamos, delirios de nada. Y existe mucha de esa gente a lo largo de todo Chile que sigue trabajando, insisto. Entonces, me parece que esa gente ya estimó que no hay panorama, no hay techo, ¿no es cierto?, para los cambios que se buscan por ahí, pero sí se van a seguir empujando desde abajo. Entonces, me parece que estos son esos incendios de verano que se apagan un rato, pero que si no los apagas bien, metritos más allá te va a volver a aflorar con una nueva ola de calor. Entonces, me parece eso, que esto se va a contener un momento y hoy en día incluso las campañas pueden manejarlas con lo digital. La gente, los ciudadanos hacen la campaña, la gente hace sus videos, usa el TikTok, ¿no? Incluso la gente que hace campaña a veces se auto boicotea haciéndose campaña a sí mismo. Sí, ¿no? Y te hago un paréntesis a propósito también de algo que señalaba Macarena, lo que tiene que ver con la verosimilitud de los contenidos que se incorporen en cada una de esas campañas, esos videos y lo que aparezca en redes sociales. Y claro, y la gente hace el chequeo de eso y hace incluso eso, hay campañas que incluso no sabes para quién trabajas, ¿no? Alguien por ahí la otra vez vi un video hace muy poco, ¿no? Con inteligencia artificial que le cambiaron la cara, o sea, le pusieron la cara del gabinete a los miembros del grupo Locomía. Y que supuestamente era para hacerle bullying, digamos, y está súper popular. Yo creo que al revés, está haciendo como el efecto contrario. Entonces, no lo controlamos, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Entonces, me parece que también es una estructura muy fijada en el decano, de la campaña decana que fue la del no, digamos, y que se sigue tratando de emular eso cuando estamos en una época totalmente distinta. O sea, no sé cuánta gente ve tele abierta para ver la franja, de hecho, de partida, ¿no? La franja, lo importante es que empiezan a salir las piezas y esas mismas piezas empiezan a circular por todos lados, por las redes, te llegan en un inicio, pero ya no está el rito de sentarse a ver la franja como los años finales de los 80, principios de los 90, que era un hito, ¿no? Sí. El TikTok y el YouTube yo creo que son la principal absolutamente fuente. Todas las redes, digamos. Entonces, y la capacidad de la gente de producir ellos también material. Y eso te quita y te da una llegada, incluso un buen influencer llega más que cualquier horario prime de la tele abierta, digamos, hoy en día. Entonces, es una realidad que me parece que la clase política se sigue construyendo para sí misma y queda mucha gente fuera de esto, ¿no? Y ojo con eso, porque eso se llaman los estallidos y no nos vimos venir y etcétera. Y me parece que de la primera convención a la segunda, estridencias más o no estridencias, hay muchísimo menos participación de las organizaciones de base, de todo tipo de la gente, que era lo que le dio el cuerpo a lo otro y que era lo que fortalecía o el gran poder que tenía el fallido proceso de Bachelet que nadie leyó. Macarena, hablemos también de ese divorcio con la realidad que al menos deja entrever Daniel respecto al quehacer político y lo que eventualmente pueda estar pasando en la sociedad. Ahí hacía mención también a las plataformas que se están utilizando para llegar con mensajes a la ciudadanía. Yo mencionaba, sin ir más lejos, lo que son las redes sociales, que tal como también lo planteaba Daniel, tienen una penetración aún mayor que lo que es tal vez la televisión en un horario prime. Entremos en esa temática y no quiero tampoco dejar de lado lo que tiene que ver con las señales que el mundo político nos está dando en temas tan diversos como es votar un veto de una ley de usurpaciones. Sí, bueno, respondiendo lo primero,
Hoy día yo creo que en el fondo el oficialismo tiene que mantenerse unido y mantenerse en el fondo en conjunto detrás de un mismo relato. Y aquí no va a ser fácil, sobre todo porque también tenemos partidos desde el Partido Comunista hoy día hasta la ADC hablando de lo mismo y que en el fondo nosotros sabemos que siempre se terminan generando fricciones que terminan salpicando a las propias campañas. Pero por eso yo también decía en un comienzo que para nosotros es demasiado importante que temas como la modernización del Estado estén en la Constitución, porque hoy día la clase política no va a hacer cambios. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vemos que van a hacer un nuevo régimen de empleo público, van a presentar un Estado más moderno, transparente, al servicio de las personas, el gobierno de turno lo pone el último día en el Congreso y el gobierno siguiente lo retira antes de que entre en sala. Entonces, al final, todos sabemos que existe la voluntad de la boca hacia afuera, pero ellos nunca se van a autoimponer límites para poder concretar esto. Y por eso creemos de verdad que esta Constitución es la oportunidad para hacer ajustes, cambios, que por cierto, después se tienen que llevar a cabo en el Congreso y en el gobierno. O sea, el gobierno, el que sea, el que venga y el actual, y el Congreso tienen la obligación de avanzar en reformas constitucionales y en iniciativas que en el fondo puedan garantizar los derechos y los beneficios de las personas. Y ojo que hay normas de transicionales también si es que se llega a aprobar la Constitución, y ahí el Congreso también tiene mucho que decir. Sí, pero además la sociedad civil tiene que desafiar a la autoridad política, y no solamente a través de las redes sociales. Nosotros, por ejemplo, en Pivotes, en cada uno de los temas que nosotros impulsamos, nosotros hacemos policy package, que son en el fondo documentos donde le enseñamos a las personas a incidir. Les preguntamos, por ejemplo, inscríbete. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Ser un vocero en tu región? ¿Quieres levantar información, denuncias, etcétera? Por ejemplo, estamos hablando de la ley CEP, que fue una ley que nosotros estuvimos impulsando, que estaba detenida en el Congreso. Nos juntamos con el ministro Ávila en su minuto, con todos los senadores, logramos que se pusiera nuevamente en tabla, está avanzando, nuevamente quedó detenido ahora con toda la crisis de Atacama, pero nosotros le enseñamos en el fondo a las agrupaciones, mira, este proyecto está en este lado. ¿Qué significa que esté en el Senado? ¿Qué significa que esté acá? ¿Cómo tú te puedes poner en contacto con el senador? Porque para la gente común y corriente ingresar a la plataforma Lobby es sumamente complejo. Sí. Entonces nosotros les vamos enseñando eso en nuestra página web, cómo incidir en las redes sociales, cuáles son los hashtags más, en el fondo, que más se leen en base a estos temas. Cosa de, en el fondo, como que darles un poco de formación, de seguridad y también de respaldo. O sea, si ellos también tienen columnas de opinión que puedan ser importantes, que puedan, en el fondo, levantar casos que a nosotros nos permitan dar a conocer problemáticas de cada región, nos van contando, y nosotros en el fondo después podemos hacer la difusión de prensa, podemos ayudarlos a publicar sus cartas, etcétera. Entonces yo creo que eso también es algo muy bonito que se está haciendo desde las fundaciones. En el caso de Pivotes, nosotros no solamente somos un centro de estudio que está enfocado en políticas públicas, somos el primer laboratorio de incidencia que lo que busca es destrabar estos nudos de conflicto que hoy día la política, por temas ideológicos, no permite avanzar. Entonces, en eso yo creo que el rol tanto del mundo académico, de los centros de estudio, como de la sociedad civil es súper relevante, porque yo veo, en base a lo que veo en el Congreso, que es un diálogo de sordos, que no avanza y que se ve en los proyectos de seguridad, finalmente como que las ideologías siempre se imponen. Entonces, en ese sentido, el llamado es que a la gente se movilice, y no necesariamente con un segundo estallido social, pero sí sacando la voz, sí desafiando, sí utilizando las herramientas que hoy día nos da la Constitución para poder poner nuestros temas sobre la mesa. ¿Están los caminos ahí, Daniel? Mira, a propósito de la experiencia que tienen en Pivotes que nos contaba Macarena. Mira, a mí me parece que yo tengo otra experiencia con las organizaciones. Me he encontrado con gente que sabe más que uno, que tiene mucho, ya 20 años postulando a fondo y se los gana, señora de la población, digamos, que venden su paipa entre medio, digamos, no. Y me parece que a lo largo de toda la historia de Chile, la gente, el pueblo, los pueblos han sabido organizarse siempre, digamos, no se han autoformado, ¿no? Y me parece que si no hay una estructura social que les dé espacio formal, como si lo han tenido durante toda la historia de Chile, si empezamos a combatir a los sindicatos, si empezamos a combatir o a complicar la creación de organizaciones, esas organizaciones van a existir igual, con personería o sin personería jurídica. Los comedores populares en los años 80 se organizaban igual, incluso con los militares encima, digamos, persiguiendo a la gente. Por lo tanto, me parece que yo lo que estoy viendo en organizaciones de base, no solo de izquierda, ojo, culturales, de la salud, del agua, gente en el campo que está luchando por su agua, me parece que históricamente encuentra su causa, se lo des legalmente o no. Lo peligroso de no dialogar con eso justamente, y así se producen los estallidos. Y sí, efectivamente uno puede darle plataformas de apoyo, pero si el sistema
que los siguen limitando en el sentido de ver una organización como sospechosa, de poner una cantidad de trabas para hacer eso. Justamente lo que está haciendo la clase política del sistema es mantener más o menos igual lo que ha sucedido durante los últimos 50 años en este país, ¿no? No hay un cambio a eso. Seguir con uno puede modernizar o no el Estado, pero si no y vamos a tener que debatir qué es modernizar el Estado. Para mí es fortalecerlo, tener capacidad de fiscalizar, ¿no? Dejar como esta idea de que el Estado por algo sigue existiendo. Las, en comillas, empresas estatales que en Europa no son cuestionadas, lo que hacen es garantizar que la misma economía de mercado, no la revolución bolchevique, de mercado, funcione con una base mínima. Eso se llama socialdemocracia, y eso es justamente lo que incluso queda pequeño a la hora de cuando todavía tienes grandes brechas de ingresos. Por lo tanto, insisto, el mundo popular, el mundo de las organizaciones, no está aquí, pero está siempre presente, y legalmente o no legalmente va a encontrar la manera. Macarena, ¿querías apuntar algo? Sí, es muy cierto lo que él está diciendo, porque a mí, en el fondo, por mis trabajos anteriores, siempre me tocó hacer mucha salida territorial. Y me tocó conversar con dirigentes, con organizaciones, y ellos en el fondo siempre se terminaban acercando mucho más al mundo empresarial, por un tema de gestión, de rapidez para resolver sus conflictos, que a los municipios o hoy día a las gobernaciones. ¿Por qué? Porque por temas burocráticos les terminaban cerrando la puerta. Y eso es un poco lo que tiene que ver también con la modernización del Estado, porque la modernización del Estado son varios conceptos. O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes hoy día, ¿cuánta gente trabaja en el Estado? ¿Tienen el número? No. No hay ninguna cifra oficial en el país, en ninguna página y ni siquiera, si uno lo pide por transparencia, ni siquiera el gobierno sabe cuánta gente hoy día trabaja para el Estado. Entonces, en el fondo, modernizar el Estado tiene varias patitas. Una, que es que el gobierno, primero hay que separar lo que es el gobierno de lo que es la administración pública. O sea, en el fondo, la administración pública tiene que estar a cargo de establecer políticas públicas que se conviertan en políticas de Estado. Por ejemplo, Metro. Metro es el mejor ejemplo. Han pasado millones de gobiernos y Metro sigue avanzando. Se podría arreglar, etcétera, pero avanza. En cambio, otras políticas, por ejemplo, como los liceos bicentenarios, que en el fondo, cuando hay un gobierno que es de una tendencia política, avanza, se convierte en los mejores en resultados en cada región, pero cuando viene un gobierno de otra tendencia política que quizás no cree tanto en el proyecto, dejan de invertir ahí. Entonces, a eso es lo que voy con que hay que modernizar, hay que tener una parte que sea como la parte más política, pero también tiene que haber una administración que esté, en el fondo, al servicio de los ciudadanos. Y también con el tema de los funcionarios de confianza, o sea, no puede ser que cada gobierno de turno llegue con un séquito de personas que nadie sabe cuántos son, que se terminan quedando trabajando en el Estado en distintos cargos, muchos los dejan hasta de planta, y en el fondo con mucha plata que son de los impuestos de la gente. Entonces, y también, esa es la reforma al empleo público, y también así hay un montón de otras cosas, porque, por ejemplo, el tema de la burocracia, todos los temas en el fondo que hoy día vemos en regiones, por ejemplo, producto de la permisología, etcétera, son cosas que, claro, efectivamente se pueden hoy día cambiar a través de un pacto fiscal que está promoviendo el gobierno para marzo. Pero veamos si está la voluntad de hacerlo. Entonces, por eso en el fondo como que es tan importante hoy día consagrarlo en un texto que tiene que ser minimalista, pero al menos tiene que dar una base donde la clase política en su conjunto se pueda mover y en el fondo no continuamente esté viendo cómo eludirlo. Daniel, no sé si quieres apuntar ahí algo. Para mí es sencillo, las constituciones tienen que garantizar derechos, y como sociedad esto es un reflejo, más allá de incluso eso, que nos tenga agotado, que nos queramos nos queramos ir luego de la clase latera en el fondo, vamos a seguir teniendo el mismo problema si no logramos pasar el aprendizaje completo. Esto es por algo, ¿no? Esto que estamos viviendo es un reflejo de cómo somos como sociedad. No hemos todavía sido capaces de ponernos de acuerdo bien en qué derechos le vamos a este país, qué derechos le va a garantizar a su población. Para mí eso es todo. El resto deriva de leyes, deriva de planes, deriva de programas que se cuelgan de esto que es derechos. Pero mi lectura de todos estos años, de 2 procesos constituyentes, entre 11 que ha tenido Chile, ¿no? Si uno lee para atrás, es eso, es que nuestra sociedad no tiene idea o está todavía tan maneada que no es capaz de ponerse de acuerdo en qué derechos va a garantizar. Y como te digo, en esto también se tiene mucho de los colores, de la identidad. La ideología van a estar presentes inherente, está todo lleno. Una cosa incluso a veces uno le llama ideología a lo que no le gusta, pero uno reconoce la propia, todo tiene ideología. Sí. Por lo tanto, la ideología no es el problema. Yo creo que lo fundamental acá es cómo vamos nuevamente a proyectar este país por 100 años más. Cómo vamos a hacer que las personas
Y en eso, insisto, se tiñe de cosas que son como un poco caricaturescas, ¿no? No, efectivamente, la constitución actual, que tampoco fueron no se hicieron un muy buen favor los propios constituyentes del Partido Republicano, ¿no? Con todo esto del rodeo, de la chilenidad, de esta limitar como al campo, digamos, de aquí de Curicó y Rancagua, digamos, ahí está Chile, ¿no? Y con gente que es del campo y igual. No, pues eso no es Chile ahora, y los verdaderos chilenos. Pues digo que incluso, aunque quieres hacer campaña, terminas haciéndote un boicot. Todo eso importa poco si es que efectivamente no tenemos, y a lo mejor vamos a tener que ir varios procesos más para lograr lo que pocas veces se ha logrado en este país, que es lograr el acuerdo final que permite que se produjeran 30 años de transición, por ejemplo, sí. ¿No? Que tiene que ver con sentar acuerdos, y esto hoy en día lo difícil es que supera a la capacidad que los propios partidos y conglomerados políticos pueden comprometer. Ya no pueden comprometerlo, ya no movilizan a toda la gente, y no sabemos en qué está el resto de toda la gente por este marasmo en el que estamos, digamos, electoral mundial. Además, no es solo nuestro problema, esto está ocurriendo. Poco antes que del estallido nuestro estaban en Colombia, ni hablar, miremos para Argentina, o sea, es un quilombo mundial. Por lo tanto, ojo, también nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos, pero esto es un gran quilombo del mundo, existencial diría yo, incluso que pone en discusión nuevamente cosas que teníamos como súper fundamentales, como la democracia liberal. No te estoy diciendo que hay que abolir, pero miremosla de verdad, de fondo. ¿Qué pasa versus los mandatos populares? ¿Qué pasa eso versus las sociales democracias? ¿No? Yo creo que eso es lo que está en jaque en el mundo, y Chile, por cierto, no es ajeno, ¿no? A nuestro propio estilo. Sí. Macarena, a propósito de lo último que plantea Daniel, ir haciendo sus últimos apuntes, porque quiero también plantear algo al final para consultar. Sí, más que nada es un poco que hay que evitar el tema de las caricaturas. Es muy difícil que en el fondo se sienten a dialogar, o sea, uno habría esperado que de un proceso constituyente al menos hubiese una reflexión del Chile que queremos, tanto desde el sistema político hasta en el fondo los derechos y las garantías, etcétera. Pero claro, después uno se encuentra con comentarios, por ejemplo, algunos constituyentes que hablan de los verdaderos chilenos. Después uno ve autoridades que dicen, no, que son mayorías circunstanciales. Claro, las mismas mayorías circunstanciales que eligen al presidente, que en el fondo eligen a los diputados, son mayorías democráticas. Entonces, como que tenemos que cuidar un poco los conceptos, porque en el fondo hoy día se le hace el llamado, por ejemplo, al gobierno a preocuparse de las urgencias ciudadanas. Ellos dicen que no van a tomar un rol antagónico, pero también porque hoy día la brecha está muy amplia aún. Pero ¿qué pasa si esto se empieza a acordar? ¿Vamos a seguir en el fondo manteniendo la unidad del país? ¿O vamos a empezar de nuevo en esta guerrilla que se terminó desatando el año pasado para cualquiera de los dos lados, que finalmente no le hace bien a nadie y dejan en muy mala posición a la clase política? Para ir ya cerrando el panel del día de hoy, los quiero también convocar a hablar un poco del matiz que puede asumir esta campaña desde la perspectiva, ya lo decíamos, de las otras elecciones que vienen de aquí en adelante. Tenemos elecciones de carácter comunal, municipal, de consejeros regionales, y también tenemos la parlamentaria y presidencial. Y la ausencia o presencia de muchos liderazgos va muy de la mano de aquello. Hay quienes han hecho la lectura de que lo que pase en diciembre va a ser también algo que se replique en la presidencial próxima. Quiero dejar también esa pregunta para ambos, para también ir cerrando este tema, porque me da la impresión de que lamentablemente está incorporado en el debate, debiésemos de estar concentrados en temas constitucionales, sin embargo es pertinente en un panel que se preside tal también tocar aquello. Daniel. Sí, lamentablemente creo que, y es inevitable también, pero obviamente que esto se presidencializó antes, durante y se va a seguir presidencializando. La otra vez que estuve acá, ¿te acuerdas? Justamente mi compañero en el panel hacía una evaluación del proceso constitucional, y finalmente con eso evaluaba el gobierno, entonces había como una confusión ahí, y es inevitable, ¿no? Justamente derivado de Piñera que terminamos en esto otro también. Entonces tiene que ver, aunque nadie puede abstenerse de eso. Se han intentado distintas estrategias, no dejemos que el proceso ocurra, pero chuta, también, si no, digamos, esta cuestión se está desbordando, tenemos que intervenir. Entonces, está tan raro y tan enrarecido que efectivamente las mayorías circunstanciales que están definiendo los últimos 4 años además están girando constantemente. Es un péndulo muy rápido, esto es como un diapasón, digamos, sí. ¿No? Es muy corto el tiempo que antes, digamos, se demoraba un ciclo para llegar al otro. Sí. Entonces, efectivamente, de esta juguera algo
algo alguna vez va a decantar los sedimentos, ¿no? Y yo creo que ahí es el momento, no ahora, porque ahora efectivamente todo el mundo quiere sacarse, incluyo, ¿no? Quiere salir de esto y mirarlo, ¿no? Y creo que va a haber que justamente volver a valorar a los historiadores, a los analistas de esto, que están mirando esto, y que están sacando publicaciones, están sacando papers, pero justamente porque es como una especie de condena, ¿no? Que no podemos superar la prueba. Y respecto a lo presidencial, por cierto, que esta campaña está, y justamente más allá de los voceros, cómo se están agrupando aquí, cómo está jugándose el naipe de agrupación. Algunos que estaban allá, digo dos matices y me paso para acá. El partido de la gente que se dividió en estos días y también. Sigue siendo el mismo eje, ¿no? Esta amplio mundo progresista que llega hasta la DC, con algunas vueltas, claro. Y este amplio mundo de la derecha que va desde Evópolis, ¿no es cierto?, hasta republicano, pero que está teniendo, y eso es notable, cada vez más matices, ¿no? Uno ya no puede, antes uno hablaba de la derecha, uno efectivamente hoy, si hay algo que pasó en el mundo de la derecha, en estos procesos, es que uno ya diferencia que no es la misma derecha. No, hay derechas más liberales, hay derechas más conservadoras. Pero hay más atomización, además. Hay más atomización, pero a lo que voy es que en todo este proceso, si hay algo que macabramente para mi gusto quedó claro, es que volvió con fuerza el sistema de partidos. No fue posible que por acá se metieran otros movimientos, y eso efectivamente, con ese predominio, evidentemente que el resultado de esta elección, digamos, de esta salida de plebiscito, evidentemente que va a condicionar, pero no sabemos, porque justamente los analistas ahora dicen, hay mucha liquidez, está muy líquido todo, ¿no? Entonces tiene que solidificarse más, porque efectivamente nos podemos llevar una tremenda sorpresa, ¿no? Dando por sentado, ¿no? Que en este gobierno va a dar antesala, o como si siguen así, la crítica de izquierda que se les habla, ¿no? Que si siguen así, esto le están dando el espacio para que acá se meta, pero no estoy tan seguro tampoco, porque ahora justamente la misma derecha más liberal se quiere súper diferenciar de eso, ¿no? Hasta aborto, uno escucha hoy en día justamente gente que está entonces, está confuso. Entonces, efectivamente, si no, otra vez vamos al fondo, a las organizaciones, a ver qué pasa allá abajo, de verdad, las mayorías circunstanciales no van a seguir gobernando, y los poderes van a seguir siendo los mismos, que es lo más peligroso, y para abajo no va a llegar nada. Eso es mi reflexión. Macarena, para cerrar, te dejo ahí la palabra. Yo creo que, por ejemplo, en las últimas elecciones municipales nadie se habría imaginado cómo el Frente Amplio iba a avanzar. Estaban todos, cada partido tenía sus fichas pero dadas, y las encuestas también. Yo creo que hoy día uno podría pensar que a raíz de todos los casos de corrupción que han ocurrido, la derecha va en el fondo a ser como la gran ganadora de las próximas elecciones, o bien también republicanos por el arrase que tuvo ahora en el proceso constituyente. Pero siento que Chile ha cambiado tanto en los últimos 2 años, y pasan, era un poco lo que decías tú, o sea, hoy día una noticia no dura una semana, dura medio día. Y pasan cosas, se cometen errores, se distancian los políticos, como que no, en el fondo como que no hay una institucionalidad de hacia dónde vamos a ir, ni como partido, porque siempre hay demasiados descuelgues, ni tampoco como coalición. Hoy día en el caso de la derecha hay varias derechas, pero también hay una derecha que es muy acomplejada de sus propios principios, de defender sus propias libertades. Entonces empieza a tratar de correr el cerco para poder llegar en el fondo a un votante que no va a votar por él. Entonces, en el fondo, como que yo creo que tanto la derecha como la izquierda hoy día tienen que hacer una reflexión profunda, porque hoy día en el fondo el proceso constituyente que ya está presidencializado están a punto de echarlo a perder por enfrentamientos que son políticos. Hoy día tenemos en el fondo como que el llamado para la gente que está escuchando es a leer el texto, sobre todo el capítulo 3 al 5, donde vemos el sistema político, donde vemos la administración del Estado, cómo en el fondo podemos hacer funcionar mejor esta máquina, que finalmente es la que va a conducir a tener mejores derechos. Porque al final este proceso lo va a salvar la gente, no lo va a salvar la clase política. Hoy día la clase política va a estar escondida detrás para en el fondo tratar de que gane la opción que en el fondo ellos prefieren. Pero hoy día en el fondo es la gente la que se tiene que informar. Y aprovecho de dejar los invitados solo para cerrar a www.pivotes.cl, porque nosotros estamos subiendo mucho material sobre no solamente la iniciativa de normas, sino que también de distintos capítulos, para que lo puedan entender, para que lo puedan compartir y en el fondo para que también puedan aclarar dudas. Oigan, no me queda más que agradecerles por haber estado acompañándonos en este panel el día de hoy, a Macarena Cox, directora de comunicaciones de Pivotes, y Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural. Sí, un gusto que hayan estado con nosotros. Gustazo, el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, como siempre.